En la travesía de la vida, nos enfrentamos inevitablemente a momentos de tristeza y desánimo que pueden empañar nuestro camino. Sin embargo, en esos oscuros momentos, es crucial recordar que somos seres resilientes, capaces de encontrar la luz incluso en las situaciones más sombrías. La clave para superar la tristeza y el desánimo radica en cultivar la fortaleza interior y adoptar una perspectiva de crecimiento. Reconocer y aceptar la tristeza nos brinda la oportunidad de procesarla y liberar su carga emocional. Luego, es hora de nutrir nuestra mente y espíritu con pensamientos positivos y acciones proactivas. Establecer metas realistas y alcanzables nos ayuda a recuperar el sentido de propósito y dirección en nuestras vidas. Además, rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren puede infundirnos con la energía y la motivación necesarias para seguir adelante. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Con determinación y esperanza, podemos transformar la tristeza en fuerza y el desánimo en una poderosa motivación para alcanzar nuestros sueños. El viaje hacia la felicidad comienza dentro de nosotros mismos. 1. Ser un mejor amigo para ti mismo. Es una de las formas más fundamentales de cultivar una relación saludable consigo mismo. Como amigos, a menudo estamos dispuestos a escuchar, apoyar y alentar a quienes nos rodean, pero a veces olvidamos extender ese mismo cuidado hacia nuestra propia persona. Al priorizar el autocuidado y la autoaceptación, podemos construir una base sólida para nuestro bienestar emocional y mental. En primer lugar, ser un mejor amigo para uno mismo implica practicar la autocompasión. Es importante reconocer que todos somos humanos y estamos sujetos a cometer errores, experimentar fracasos y enfrentar desafíos en la vida. En lugar de juzgarnos de manera severa por nuestras imperfecciones, podemos aprender a tratarnos con la misma bondad y comprensión que brindaríamos a un amigo querido en momentos difíciles. Esto implica cultivar una voz interna compasiva que nos anime en lugar de criticarnos, y aprender a perdonarnos a nosotros mismos cuando cometemos errores. Al practicar la autocompasión, podemos desarrollar una mayor resiliencia emocional y una actitud más positiva hacia nosotros mismos y hacia la vida en general. Ser un mejor amigo para uno mismo implica establecer límites saludables y priorizar nuestras propias necesidades. Al igual que en una amistad, es importante reconocer cuando necesitamos tiempo a solas para descansar, reflexionar y recargar energías. Esto puede implicar decir no a las demandas excesivas de los demás, aprender a delegar responsabilidades y establecer límites claros en nuestras relaciones personales y profesionales. Al honrar nuestras propias necesidades y valores, podemos fortalecer nuestra autoestima y sentirnos más auténticos en nuestras interacciones con los demás. Ser un mejor amigo para uno mismo es un acto de amor propio que nos permite vivir una vida más plena y significativa. Además, ser un mejor amigo para uno mismo implica practicar el autocuidado de manera consistente. Esto va más allá de simplemente mimarnos ocasionalmente. Se trata de comprometernos a cuidar de nuestra salud física, emocional y mental de manera integral. Esto puede incluir hábitos como hacer ejercicio regularmente, mantener una dieta balanceada, dormir lo suficiente y dedicar tiempo a actividades que nos traigan alegría y paz interior. Del mismo modo, también implica establecer límites saludables en nuestras relaciones, aprender a comunicar nuestras necesidades de manera clara y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Al hacer del autocuidado una prioridad en nuestras vidas, podemos nutrir nuestra relación con nosotros mismos y fortalecer nuestra capacidad para enfrentar los desafíos que surjan en el camino. 2. Expande tu punto de vista. En un mundo cada vez más interconectado y diverso, tener una mentalidad abierta y flexible te permite adaptarte a diferentes situaciones y comprender mejor a las personas que te rodean. Una forma efectiva de ampliar tu perspectiva es exponerte a nuevas experiencias, ya sea viajando a lugares diferentes,
interactuando con personas de diferentes culturas o explorando áreas de interés que están fuera de tu zona de confort. Al salir de tu entorno familiar y familiarizarte con nuevas realidades, puedes adquirir una comprensión más profunda de la diversidad del mundo y desarrollar empatía hacia aquellos que tienen experiencias de vida diferentes a las tuyas. Es importante cuestionar tus propias creencias y prejuicios para abrirte a nuevas ideas y enfoques. A menudo, estamos condicionados por nuestras experiencias pasadas y por las expectativas sociales, lo que puede limitar nuestra capacidad para ver las cosas desde diferentes ángulos. Al desafiar tus suposiciones y estar dispuesto a considerar perspectivas alternativas, puedes enriquecer tu pensamiento y encontrar soluciones creativas a los desafíos que enfrentas. Esto implica estar dispuesto a escuchar activamente a quienes tienen opiniones diferentes y estar abierto al debate constructivo, en lugar de aferrarte obstinadamente a tus propias ideas. Al hacerlo, no solo expandes tu propio punto de vista, sino que también contribuyes a un diálogo más rico y diverso en tu entorno personal y profesional. Expandir tu punto de vista implica también reconocer la importancia del aprendizaje continuo. A lo largo de la vida, estamos constantemente expuestos a nuevas ideas, avances tecnológicos y cambios en el panorama global. Mantener una mentalidad de crecimiento te permite aprovechar estas oportunidades de aprendizaje y adaptarte a un mundo en constante evolución. Esto significa estar dispuesto a admitir que no lo sabes todo y buscar activamente nuevas fuentes de conocimiento, ya sea a través de la lectura, la participación en cursos, la capacitación o la colaboración con personas que tienen experiencias y habilidades diferentes a las tuyas. Además, expandir tu punto de vista implica cultivar la curiosidad y la capacidad de asombro frente al mundo que te rodea. Muchas veces, damos por sentado nuestro entorno y dejamos de preguntarnos por qué las cosas son como son. Sin embargo, al adoptar una actitud de asombro y cuestionamiento, puedes descubrir nuevas conexiones y patrones que te ayudarán a entender mejor el funcionamiento del mundo y a generar ideas innovadoras. Fomentar la curiosidad también te ayuda a mantener una mente abierta ante lo desconocido y a estar preparado para enfrentar los desafíos con creatividad y resiliencia. 3. Recuerda la impermanencia de las cosas. Nos recuerda que nada es permanente, ni el dolor ni la felicidad, ni los éxitos ni los fracasos. Esta comprensión puede ser tanto desafiante como liberadora. Por un lado, puede ser difícil aceptar que nada dura para siempre, especialmente cuando nos aferramos a momentos de alegría o a personas que amamos profundamente. Sin embargo, al mismo tiempo, esta verdad universal nos enseña a valorar cada momento presente, a saborear la belleza de la vida en su totalidad, sabiendo que todo es temporal. Nos impulsa a vivir con mayor consciencia y gratitud, aprovechando cada experiencia como una oportunidad para crecer y aprender. En lugar de resistir el cambio, podemos abrazarlo como parte intrínseca de la existencia humana. La impermanencia nos desafía a cultivar la habilidad de soltar y dejar ir. Nos enseña a desapegarnos de las expectativas rígidas y a fluir con la corriente de la vida. Cuando reconocemos que las cosas están destinadas a cambiar, podemos adaptarnos más fácilmente a las circunstancias cambiantes y encontrar una mayor flexibilidad mental. Esto nos permite superar los obstáculos con más gracia y resistencia, en lugar de resistirnos obstinadamente a lo que ya no puede ser. Además, recordar la impermanencia de las cosas nos ayuda a poner en perspectiva nuestras preocupaciones y miedos. Nos recuerda que incluso los momentos difíciles eventualmente pasarán, y que las tormentas más intensas eventualmente cederán paso a la calma. Esto nos brinda consuelo en tiempos de dificultad y nos ayuda a mantener la esperanza en el futuro. Al comprender que todo es efímero, aprendemos a no aferrarnos demasiado a nuestras identidades, roles o posesiones materiales, reconociendo que nuestra verdadera riqueza reside en nuestras experiencias y conexiones humanas. Al abrazar la impermanencia,
podemos encontrar una mayor libertad y paz interior en medio del flujo constante de la vida. Al comprender que todos estamos sujetos al cambio y al sufrimiento, cultivamos una actitud más comprensiva y compasiva hacia las luchas y desafíos de los demás. Esta compasión nos une en nuestra humanidad compartida y nos impulsa a apoyarnos mutuamente en nuestro viaje por la vida. 4. Enfocarse en tu camino. Una sabia directriz que trasciende las épocas y culturas. En un mundo que constantemente nos bombardea con las vidas y logros de los demás a través de las redes sociales y los medios de comunicación, puede resultar tentador desviarse de nuestro propio camino para compararnos o tratar de emular el éxito aparente de otros. Sin embargo, esta búsqueda constante de validación externa puede llevarnos a perder de vista lo que realmente nos hace felices y satisfechos. Enfocarse en tu camino significa reconocer tus propias fortalezas, debilidades, intereses y valores únicos, y luego dedicarte a cultivar y desarrollar esos aspectos de tu vida. Es un recordatorio constante de que cada individuo es único y tiene un camino singular que recorrer. Al enfocarnos en nuestro propio camino, podemos evitar caer en la trampa de la comparación y la envidia, y en su lugar, canalizar nuestra energía hacia el crecimiento personal y el cumplimiento de nuestras metas y aspiraciones. Esto implica ser conscientes de nuestras propias necesidades y prioridades, y tomar decisiones que estén alineadas con nuestros objetivos a largo plazo, incluso si eso significa apartarnos del camino trillado o enfrentar desafíos y obstáculos en el camino. Nos permite abrazar quiénes somos realmente, en lugar de intentar encajar en las expectativas o ideales de los demás. Al hacerlo, encontramos una mayor satisfacción y plenitud en nuestras vidas, ya que estamos viviendo de acuerdo con nuestros propios términos y valores. Esto no significa que debamos cerrarnos a las influencias externas o dejar de aprender de los demás. Al contrario, al estar arraigados en nuestro propio camino, podemos interactuar con el mundo de una manera más significativa y constructiva, aprovechando las lecciones y experiencias de los demás para enriquecer nuestro propio viaje. Enfocarse en tu camino es un recordatorio poderoso de que tu vida es tuya para vivirla como elijas, y que la verdadera realización proviene de seguir tu propio camino con confianza y determinación. Enfocarse en tu camino implica también cultivar una mentalidad de gratitud y aprecio por el viaje que estás recorriendo. A menudo, nos encontramos tan concentrados en alcanzar nuestras metas futuras que olvidamos disfrutar del proceso presente. Sin embargo, cada paso que damos en nuestro camino está lleno de oportunidades para crecer, aprender y experimentar la vida en su plenitud. Al centrarnos en el aquí y ahora, podemos encontrar alegría y satisfacción en cada pequeño logro y en cada desafío superado. Además, enfocarse en tu camino requiere valentía para seguir tus propias pasiones y sueños, incluso cuando el mundo te desafía o te desalienta. Puede ser tentador seguir las expectativas de la sociedad o ceder ante el miedo al fracaso, pero al hacerlo, renunciamos a la oportunidad de vivir una vida verdaderamente auténtica y significativa. Es fundamental recordar que cada persona exitosa también ha enfrentado contratiempos y dudas en su camino hacia el éxito. Lo que los distingue es su capacidad para perseverar y mantenerse fieles a sí mismos a pesar de las dificultades. 5. No reprimas tus emociones. Cuando suprimes lo que sientes, puedes experimentar una acumulación de tensión interna que eventualmente puede manifestarse en formas poco saludables, como ansiedad, depresión o incluso enfermedades físicas. Las emociones son una parte natural y vital de la experiencia humana, son como señales que te indican cómo te estás sintiendo en relación con tu entorno y tus experiencias. Al negarlas o reprimirlas, no solo estás ignorando información importante sobre ti mismo, sino que también estás creando un desequilibrio interno que puede afectar todas las áreas de tu vida. Cuando te permites sentir y expresar tus emociones de manera saludable, estás abriendo la puerta a una mayor autenticidad y conexión contigo mismo y con los demás.
La expresión emocional te brinda la oportunidad de entender más profundamente quién eres, qué te importa y cómo deseas vivir tu vida. Además, cuando compartes tus emociones con los demás de manera honesta y respetuosa, estás fortaleciendo tus relaciones al permitir que los demás te conozcan verdaderamente. En lugar de temerle a tus emociones, aprende a verlas como aliadas que pueden guiarte hacia una vida más plena y significativa. Las emociones son el motor que impulsa nuestras acciones y decisiones, y al suprimirlas, estamos desconectando una fuente vital de nuestra experiencia. Esto puede llevarnos a sentirnos desconectados de nosotros mismos, incapaces de comprender completamente quiénes somos y qué queremos. En lugar de reprimir tus emociones, permítete sentirlas plenamente, incluso las que pueden parecer incómodas o desagradables. Al enfrentar estas emociones de frente, tienes la oportunidad de aprender de ellas y crecer como individuo. Además, al no reprimir tus emociones, estás abriendo la puerta a una mayor intimidad emocional en tus relaciones interpersonales. La vulnerabilidad es una parte esencial de cualquier relación significativa, y compartir tus emociones de manera auténtica y abierta con los demás puede fortalecer los lazos que te unen a ellos. Al mismo tiempo, al permitir que los demás vean tu autenticidad emocional, estás dando permiso para que ellos también sean honestos contigo, lo que fomenta una comunicación más profunda y una conexión más genuina. En última instancia, al no reprimir tus emociones, estás abrazando plenamente tu humanidad y permitiendo que tu vida sea más rica, más auténtica y más significativa. 6. Abrazar la adversidad. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, debemos abrazarlos como oportunidades para aprender, crecer y fortalecernos. La adversidad nos empuja fuera de nuestra zona de confort y nos obliga a confrontar nuestras limitaciones, lo que a su vez nos permite descubrir nuestra verdadera fuerza interior. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, es importante recordar que cada desafío trae consigo lecciones valiosas que nos ayudan a evolucionar como individuos. Al abrazar la adversidad, cultivamos resiliencia emocional y mental. Nos enseña a ser flexibles y a adaptarnos a diferentes circunstancias, fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentar futuros desafíos con determinación y coraje. En lugar de derrumbarnos ante la primera señal de dificultad, aprendemos a mantenernos firmes y a buscar soluciones creativas para superar los obstáculos que se nos presentan. Esta mentalidad nos permite convertir la adversidad en una oportunidad para brillar, demostrando nuestra capacidad para superar las dificultades y alcanzar nuestras metas a pesar de las circunstancias adversas. Reconocemos que todos enfrentamos desafíos en la vida y que cada uno tiene su propia batalla que librar. Esta comprensión nos permite brindar apoyo y aliento a quienes lo necesitan, creando una red de apoyo mutuo que nos fortalece a todos. En lugar de ver la adversidad como un obstáculo individual, la vemos como una experiencia compartida que nos une en nuestra humanidad común. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender al abrazar la adversidad es la importancia del autodescubrimiento. En momentos de dificultad, nos vemos obligados a mirar hacia adentro y evaluar nuestras fortalezas, debilidades y valores fundamentales. Esta autoexploración nos permite descubrir aspectos de nosotros mismos que quizás nunca hubiéramos conocido de otra manera, y nos brinda la oportunidad de crecer y evolucionar como personas. Al enfrentar la adversidad con valentía y determinación, descubrimos nuestra verdadera capacidad para superar obstáculos y alcanzar nuestras metas más desafiantes. Nos hacen conscientes de la fuerza y la resiliencia que poseemos, así como de las bendiciones que nos rodean, como el apoyo de nuestros seres queridos y las oportunidades que se nos presentan. Al adoptar una actitud de gratitud incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar consuelo y fuerza en medio de la adversidad, permitiéndonos perseverar y prosperar a pesar de las circunstancias desafiantes. 7. Aceptar las cosas como son.
una virtud que requiere una profunda comprensión de la realidad y una disposición interior para abrazarla con serenidad. A menudo, nos encontramos luchando contra las circunstancias que no podemos cambiar, resistiéndonos a aceptar lo que ya está presente en nuestras vidas. Sin embargo, al rendirnos a la realidad tal como es, encontramos una liberación de la carga emocional que conlleva la resistencia y la negación. En el arte de aceptar, encontramos un equilibrio entre la resignación pasiva y la acción constructiva. Aceptar no significa quedarse inmóvil ante las adversidades, sino más bien entender la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no. Nos permite enfocar nuestra energía en las áreas donde podemos influir, en lugar de desperdiciarla en preocupaciones infructuosas sobre lo que está fuera de nuestro control. Esta aceptación nos brinda una mayor claridad mental y emocional para tomar decisiones informadas y efectivas en lugar de actuar desde la desesperación o la frustración. Nos ayuda a encontrar paz interior al dejar de luchar contra corrientes imparables y, en cambio, aprender a nadar con ellas, adaptándonos y creciendo a medida que avanzamos en la corriente de la vida. Reconocemos nuestra limitada capacidad para cambiar el curso de los eventos y reconocemos la grandeza de la existencia más allá de nuestro ego y deseos personales. Nos permite reconocer la belleza en la imperfección y encontrar serenidad en medio del caos. En lugar de aferrarnos a expectativas rígidas o ideales irreales, aprendemos a abrazar la realidad con todos sus matices, reconociendo que es precisamente esta diversidad lo que hace que la vida sea tan fascinante y rica en experiencias. Aceptar las cosas como son nos libera del sufrimiento innecesario y nos permite experimentar una mayor sensación de paz y plenitud en nuestras vidas. Nos invita a vivir con gratitud por lo que tenemos en lugar de lamentarnos por lo que falta. Es un recordatorio constante de que, aunque no tengamos el control total sobre nuestras circunstancias externas, siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos ante ellas. En esta elección radica nuestra verdadera libertad y capacidad para encontrar alegría y significado incluso en medio de las más difíciles realidades. 8. Busca la quietud. En medio del ajetreo cotidiano puede parecer un desafío monumental, especialmente en una era donde la constante conexión digital nos empuja hacia la multitarea y la saturación informativa. Sin embargo, encontrar momentos de serenidad y calma es fundamental para cultivar un equilibrio interno y mantener la salud mental. La quietud no implica simplemente la ausencia de ruido externo, sino también la capacidad de aquietar la mente y encontrar un espacio de paz interior. Una forma de buscar la quietud es practicar la atención plena o mindfulness. Esto implica estar plenamente presente en el momento presente, sin juzgar los pensamientos o sensaciones que surjan. Al dedicar unos minutos cada día a la meditación o simplemente a prestar atención a nuestra respiración mientras caminamos o realizamos tareas cotidianas, podemos entrenar nuestra mente para encontrar un estado de calma incluso en medio del caos. La práctica regular de la atención plena nos ayuda a desarrollar una mayor capacidad para lidiar con el estrés y la ansiedad, y nos permite responder de manera más tranquila y reflexiva a los desafíos que enfrentamos en la vida. Además de la práctica de la atención plena, también podemos buscar la quietud mediante la conexión con la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre, lejos del bullicio de la ciudad y de las distracciones digitales, nos permite reconectar con nuestro entorno natural y encontrar un ritmo más tranquilo. La contemplación de paisajes naturales, el sonido del viento entre los árboles o el murmullo de un arroyo pueden tener un efecto calmante en nuestra mente y ayudarnos a encontrar una sensación de paz interior. En un mundo cada vez más urbanizado y tecnológico, es importante recordar la importancia de desconectar de vez en cuando y reconectar con la belleza y la tranquilidad que nos ofrece el mundo natural. Buscar la quietud en nuestras vidas puede ser un antídoto poderoso contra el estrés y la agitación del mundo moderno. Ya sea a través de la práctica de la atención plena o mediante la conexión con la naturaleza,
Encontrar momentos de serenidad nos permite recargar nuestras energías, cultivar un mayor equilibrio emocional y enfrentar los desafíos de la vida con mayor claridad y calma. 9. Mueve tu cuerpo. Es una forma esencial de conectar mente, cuerpo y espíritu. No es solo un acto físico, sino una expresión de vida y vitalidad que nutre cada fibra de tu ser. Cuando te mueves, no solo estás ejercitando tus músculos, también estás liberando endorfinas, esas maravillosas hormonas que te hacen sentir bien y reducen el estrés. Además, moverte es una forma de comunicarte contigo mismo y con el mundo que te rodea. Es una danza de energía que te permite expresar tus emociones, ya sea a través de la gracia de un baile suave o la intensidad de un entrenamiento vigoroso. Cuando te entregas al movimiento, estás honrando tu cuerpo y dándole el regalo del movimiento que tanto necesita. El cuerpo humano está diseñado para moverse, y al hacerlo, estás fortaleciendo no solo tus músculos, sino también tu corazón, tus pulmones y tu mente. Cada paso, cada movimiento, es una oportunidad para conectar contigo mismo de una manera más profunda y significativa. Así que no temas moverte, abraza la oportunidad de explorar los límites de tu cuerpo y descubrir nuevas formas de expresión a través del movimiento. Ya sea caminando por un sendero boscoso, bailando al ritmo de tu canción favorita o practicando yoga al amanecer, encuentra lo que te hace sentir vivo y hazlo parte de tu rutina diaria. Tu cuerpo te lo agradecerá, y tu espíritu se elevará con cada movimiento. Mover tu cuerpo es como una danza con la vida misma. Cada movimiento es una nota en la sinfonía de tu existencia, una oportunidad para expresar tu ser más auténtico y vibrante. Al moverte, te sumerges en el flujo del presente, dejando atrás preocupaciones y tensiones mientras te entregas al ritmo del momento. Es una forma de meditación en movimiento, donde puedes encontrar paz y claridad mental mientras te conectas con la fuerza vital que fluye a través de ti. Además, el movimiento es una herramienta poderosa para cultivar la autoestima y la confianza en uno mismo. Cuando te mueves con gracia y determinación, estás afirmándote a ti mismo y reconociendo tu valía. Cada paso que das es un recordatorio de tu fuerza interior y tu capacidad para superar desafíos. A medida que te mueves, te vuelves más consciente de tu cuerpo y de todo lo que es capaz de hacer. Te sorprendes a ti mismo superando tus propios límites y descubriendo nuevas facetas de tu ser. En cada sesión de ejercicio, en cada baile, te encuentras a ti mismo creciendo, evolucionando y floreciendo en todo tu esplendor. Así que no subestimes el poder del movimiento en tu vida. Haz del movimiento una prioridad, no solo como una forma de ejercicio físico, sino como una práctica sagrada que nutre tu cuerpo, mente y alma. Permítete ser libre en el baile de la vida, y descubre la alegría y la plenitud que vienen al moverte con intención y gratitud. En última instancia, recuerda que moverte es un regalo que te has dado a ti mismo, una celebración de todo lo que eres y todo lo que estás destinado a ser. Entonces, siente la música, levántate y mueve tu cuerpo con amor y alegría. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.